Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a este capítulo 1 del curso de trading gratis. Recordemos que en el anterior capítulo podríamos decir que fue un capítulo un poquito de iniciación, donde hablábamos un poquito de lo que veríamos en el trading y básicamente lo que es el trading. Pero hoy en el capítulo 1 vamos a hablar de una cosa realmente que para mí es muy importante, la cual es la que estáis viendo en pantalla, la filosofía del trading. En el día de hoy vamos a hablar sobre cómo tratar el trading y sus principales conceptos básicos, que muchas veces pues la gente pasa por alto y la gente lo único que quiere es ganar dinero. Pero antes de ganar dinero tienes que ver si te gusta y realmente llegar a entender lo que es el trading. Así que bueno, primero que todo, como estamos viendo en el PowerPoint, tenemos el título principal de este módulo, la filosofía del trading. La filosofía del trading se refiere al conjunto de principios, enfoques y mentalidades que los traders adoptan para operar en los mercados financieros. Podríamos resumirlo todo en que la filosofía del trading es una base conceptual que guía sus decisiones, estrategias y comportamientos. Básicamente lo que quiere decir esto es que tú a la hora de realizar una operación en el trading, primero que todo tienes que entender lo que viene a ser el mercado. A partir de ahí, saber qué decisiones tomar, es decir, si tener que buscar un short o una compra. Para eso tenemos una serie de estrategias. Cada persona tiene una estrategia diferente a su temporalidad o diferente a su forma de ser. Y luego, finalmente, y el paso más importante es la mentalidad, el aspecto psicológico, saber aguantar esas operaciones o tener la certeza de decir que tu estrategia funciona y que sabes que se va a ir a take profit, pero que también existe la misma probabilidad de que se vaya a take profit que de que se vaya a un stop loss. O simplemente si lo has movido a break even. Tienes que saber que existen estas tres tipos de probabilidades. Pero sabes que a la larga todo va a ir en positivo si tus decisiones y estrategias siempre terminan siendo más rentables que tus pérdidas. Una parte muy importante sobre la filosofía del trading, desde mi punto de vista, son los objetivos y las motivaciones. Tienes que tener claro qué te motiva a hacer trading y qué objetivos, ya sean a largo plazo o a corto plazo, tienes pensado sacar sobre ellos. Ya no te hablo en tema económico, sino también te puedo hablar sobre tema de disciplina, ya que el trading una cosa que te aporta es disciplina, te lleva enfoque, te lleva a ser mejor persona en realidad, ¿no? A estar más centrado, a madurar. Entonces tenemos que tener claro qué tipo de objetivos y motivaciones tenemos. Cada persona es un mundo y cada persona tendrá unos objetivos y unas motivaciones. En mi caso, por ejemplo, yo no te puedo decir que tengas estos objetivos y estas motivaciones porque para mí son unos y para ti van a ser otros. Primero que todo, algo que es bastante típico, pues tenemos el propósito financiero, lo que viene a ser obtener beneficios consistentes a corto, medio o largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Imagínate que tú tienes tu trabajo y tú simplemente lo que quieres hacer del trading es obtener unos ingresos mensuales. Pues este podríamos decir que es tu propósito financiero. Por ejemplo, el mío a corto plazo vendría a ser obtener unos resultados óptimos que me demuestren que soy rentable y así sacar unos beneficios de forma mensual pues que me ayuden a final de mes pues a ir un poco más tranquilito, a permitirme algunos caprichos, etcétera. Pero a largo plazo mi objetivo es poder vivir de esto directamente. Así que, como estáis viendo, mi propósito ya es diferente al primer ejemplo que os he puesto. Luego tenemos el desarrollo personal, ya que muchas personas ven el trading como un camino hacia el crecimiento personal, ya que gracias a eso pues aprendes a tener una disciplina, aprendes a tener paciencia, porque recordemos que para que una operación se realice puede durar rato como te puede durar nada, cuestión de minutos, pero tenemos que dejar que la operación haga su camino, que el precio vaya hacia donde tiene que ir. Si tenemos una estrategia clara, no tenemos por qué preocuparnos. Sabemos que el 50% de las veces, o el 60 o el 70, el precio va a ir hacia donde nosotros creemos, porque al fin y al cabo estamos trabajando con probabilidades. Eso siempre lo tenéis que recordar, trabajamos con probabilidades. Y luego, otra cosa muy importante es el control emocional. ¿Qué quiero decir con eso? Si vemos que estamos en ganancias, tranquilos. Dependiendo en qué
nivel de ganancias estamos, es decir, si estamos en un take profit 1, pues una cosa que podemos hacer es mover el stop loss directamente al break even, pues para asegurarnos que no vamos a tener pérdidas. Y luego dejar correr el precio tranquilo. Si por ejemplo vemos que estamos en pérdidas, no cerremos, porque a lo mejor el precio necesita retroceder un poquito para luego coger impulso. Básicamente el precio necesita acumular, luego necesita manipular y luego finalmente distribuir hacia nuestra dirección lo que viene a ser el precio. Entonces tenemos que controlar muy bien las emociones y podríamos decir que la paciencia y las emociones son la parte más difíciles del trading, porque depende todo de ti, es una cosa que no estamos acostumbrados y la verdad es que nos cuesta adaptarnos y es una cosa que, pues bueno, pues sinceramente, por ejemplo, a mí me costó mucho. Que estamos en pérdidas y la operación se ha ido en pérdidas, no pasa nada. Que hemos tenido 2 operaciones o 3 que se han ido directamente al stop loss, no pasa nada, porque a lo mejor las otras 2 van a irnos al take profit y como estamos buscando, por ejemplo, en el caso de mi estrategia, un RR 1-2, pues saldríamos con un 1% en positivo, es decir, perdemos 3, pero ganamos 2, como de esas 2 hemos ganado un 2% en cada una, es un 4 menos 3 es un 1% en positivo que hemos sacado. Nos tenemos que quedar con eso. Y luego otra cosa es el estilo de vida, ya que para muchos el trading representa libertad financiera y autonomía laboral. Esto es una cosa que me gusta, la verdad, porque sí que es verdad, te da esa pequeña libertad de poder operar cuando tú quieres, de donde quieras, mejor dicho, es decir, si te apetece operar desde España, desde Tailandia, desde América, desde donde tú estés más cómodo, o básicamente te permite tener un sobresueldo. Pero una cosa que no me gusta mucho del estilo de vida es que te venden los Lamborghinis, las mansiones y todo. Obviamente lo puedes tener, pero para tener eso tienes que estar operando con 1 millón de euros de capital para sacar realmente mucho beneficio y poderte permitir estos lujos. Y tener 1 millón de euros en capital, la verdad es que no es nuestro caso, o al menos no es el mío o el de la mayoría. Así que básicamente lo que tenemos que tener en cuenta en el estilo de vida pues es intentar tener esa libertad de no tener unos horarios fijos, ¿no? Por ejemplo, decir trabajo de 8 a 3 todos los días, sino que, por ejemplo, a mí me va bien operar la sesión de Londres, pero a lo mejor a ti la sesión de Londres no te va bien, pues porque por las mañanas te gusta hacer otras cosas y te puedes permitir operar la sesión de Nueva York. Pues en este caso podríamos decir lo que viene a ser la libertad, ya sea financiera como en tiempo, que también es muy importante. Luego pasamos a otro tipo de caso, el cual viene a ser la mentalidad adecuada. En el trading tener una buena mentalidad, una mentalidad fuerte, una mentalidad hacia saber dónde van a ir nuestras decisiones es muy importante. Primero que todo tenemos el control emocional, que es lo que hemos hablado antes. Puedes evitar que el miedo y la codicia influyan en las decisiones. Es decir, si nosotros tenemos una estrategia que sabemos que nuestro RR siempre va a ser 1-2, vamos a buscar un 1-2, no vamos a buscar más. Más que nada por el simple hecho de que si queremos forzar esa operación y luego se van en nuestra contra, nos vamos a arrepentir mucho. Y luego el miedo en el sentido de, no nos preocupemos, tenemos un stop loss, ¿qué sabemos que podemos perder por operación o al día? Un 1%, un 0,5%. ¿Qué toca? Pues ha tocado, no pasa nada, estamos asumiendo esas pérdidas. El problema vendría a ser si por ejemplo no ponemos un stop loss, que entonces pues el precio nos puede ir bajando hasta liquidarnos la cuenta, y eso la verdad sí que sería muy frustrante. En segundo caso tenemos la paciencia, que básicamente es esperar configuraciones óptimas antes de entrar al mercado. La paciencia es muy importante. Hasta que no se dé tu estrategia, no entres. No entres por avaricia, porque el mercado es muy hijo de puta y te va a joder. Básicamente te están pagando por esperar. No tienes que hacer nada más. Por ejemplo, si tu estrategia se basa en un FVG en velas de 1 hora, hasta que el precio no llegue hacia ese FVG, no entres. Mientras tanto, te pones aquí en tu ladito tu pantalla, tu Trading View, y mientras tanto ve haciendo otras cosas. Lee, te vas a entrenar, te pones a jugar a un videojuego, escuchas música, lo que quieras. Pero respeta tu estrategia. Ten paciencia, te están pagando por paciencia. Y una vez entres en la operación,
paciencia también, que se dé un resultado hacia arriba o un resultado hacia abajo, da igual, pero tú ya has hecho tus deberes. Por otro lado tenemos adaptabilidad. En este caso se trata de reconocer que los mercados cambian y es necesario evolucionar con ellos. Normalmente los mercados siempre tienen los mismos patrones, es decir, los mercados normalmente siempre hacen lo mismo. Tu objetivo es tratar de ver que cuando sucede ese movimiento, la mayoría de las veces va seguido de ese otro movimiento que ha pasado anteriores veces en el mercado. Por ejemplo, normalmente cuando hay una cuña bajista, el mercado tiende a romper hacia el alza, pues nosotros sabemos que el 70% de las veces, por ejemplo, cada vez que haya una cuña bajista, el precio va a subir hacia arriba. Pues en este caso tenemos que adaptarnos a eso. Obviamente, no siempre cuando haya una cuña bajista el precio va a tirar hacia arriba o va a llegar a nuestro trade profit, pero sí que tenemos que saber que si llevamos 2 semanas con una tendencia alcista, no significa que la tercera semana también vaya a haber una tendencia alcista, porque el mercado puede cambiar y en ese momento entrar en un movimiento lateral o simplemente en un movimiento a la baja. Por ejemplo, si estas 2 semanas hemos estado operando un mercado alcista y lo único que hemos estado buscando son retrocesos en el precio para esperar este impulso, en el momento en el que el mercado entre en un movimiento lateral, no vamos a poder buscar esos movimientos. A lo mejor lo que nos interesa es buscar máximos y mínimos y esperar que el precio toque esos máximos para entrar en un short y esperar que el precio toque esos mínimos para entrar en un long. Podría ser otra causa. Y luego finalmente tenemos la mentalidad de largo plazo, pues aceptar que las ganancias sostenibles requieren tiempo y experiencia. ¿Qué quiero decir con eso? Que por mucho que tú estés haciendo un curso de trading y te lo hagas en 2 meses, no significa que al tercer mes vayas a ser rentable. Y eso no quiere decir, obviamente, que la estrategia no funcione, porque la estrategia puede funcionar. Lo único que te está diciendo el mercado es que, ok, tú ahora tienes una estrategia, ahora tienes que adaptarla, ahora tienes que saber usarla. Y a lo mejor saber usarla te puede llevar un año. ¿Qué quiero decir con esto? Que a lo mejor el primer mes y el segundo mes terminas en pérdidas, pero a lo mejor el tercer mes terminas en positivo. Pero este tercer mes que ha salido en positivo, a lo mejor continúas estando en negativo. ¿Qué quiero decir? Imagínate que el primer mes pierdes un 2%, el segundo mes otro 2%, pero el tercer mes ganas un 2%. Menos 2 y menos 2, menos 4, más 2, dejamos la cuenta en un menos 2. Es decir, el tercer mes ha salido en positivo, pero realmente si lo juntas todo continúa saliendo en negativo. Pero a largo plazo vas a terminar en positivo, siempre que seas constante en estas 3 cosas que creo que son muy importantes. Otra cosa que es muy importante y creo que la podríamos meter dentro del top 3 junto a la paciencia y el estado emocional es la gestión del riesgo. La gestión del riesgo es algo muy importante. Es una de las cosas por la que la mayoría de la gente pierde su capital, por no saber gestionarlo, por la avaricia y la codicia que decíamos anteriormente. Tenemos que tener un control de pérdidas, es decir, saber limitar el riesgo por operación. Generalmente traducimos ese riesgo a un porcentaje del capital, como puede ser un 1%, un 2%, un 0,25, un 0,50, dependiendo de cada uno y de lo agresivo que tú seas. En mi caso, por ejemplo, yo por cada operación decido perder un 1% y solo opero una vez al día, es decir, que en mi caso solo voy a perder un 1% al día o si gano voy a ganar un 2%. Pero a lo mejor tú que me estás viendo tienes más apego al dinero y decides solo operar con un 0,25 de tu capital. También está perfecto. O a lo mejor tienes menos apego que yo y decides operar con un 2%. A mí personalmente un 2% ya me parece muy agresivo. Para mí un 1% está bien. Un 2% creo que es muy agresivo y luego un 0,5 está muy bien también. Es un poquito menos agresivo, pero creo que está bien para conservar tu cuenta y conservar tu capital. Yo personalmente recomendaría un 0,25 y un 0,5 a la gente que no tiene claro del todo su estrategia y quiere ir probando y a ver qué es lo que pasa. El 0,25 y el 0,5 es una forma muy buena y muy clara de intentar no perder tu capital y
sobre todo, pues en el caso de cuentas de fondeo, intentar aguantarlas lo máximo posible. ¿Cuál es la putada? Entre comillas, que en mi caso yo por ejemplo me juego un 1%, pero claro, si me juego un 1% voy a ganar más que si tú por ejemplo te estás jugando un 0,25. Esto es una de las cosas que tenéis que tener claras. Es decir, que yo por ejemplo jugándome un 1% no quiere decir que con un RR del 1 o 2 a mí ya me vale. Si tú estás con un 0,25, tú también tienes que buscar un 1,2, no tienes que buscar un 1,5 para intentar igualarme a mí con mis resultados. Es decir, lo único que estáis haciendo es intentar buscar esa gestión de intentar conservar más o menos mi capital. Y ya está. Por otro lado tenemos la diversificación, es decir, no poner todos los recursos en una sola operación o activo. Esta es una forma de buscar promediar el precio en una operación, es decir, imagínate que nosotros entramos en ventas cuando el precio está en 2 euros, pero el precio continúa subiendo hasta 3, pues en 3 abrimos otra venta, y si luego sube a 4, abrimos otra venta hasta que el precio caiga y saquemos beneficios de cada venta. A esto se le llamaría diversificación, pero solo con el simple hecho de dividir, por ejemplo, ese 1%, es decir, no meter ese 1% en una sola operación, sino dividirlo, meter en cada una de estas 3 operaciones un 0,33. Esta es otra forma de tener una buena gestión del riesgo, siempre que tu estrategia pues se base en promediar el precio. Y luego finalmente, lo que es más importante en los mercados es poner un stop loss y un take profit. Tenemos que saber utilizar estas herramientas para proteger el capital y asegurar ganancias. Si no hacemos esto, el mercado nos va a comer vivos y vamos a perder. Seguramente en alguna operación te va a salir bien y vas a ganar mucho, pero en el otro 90% de operaciones vas a perder. Siempre pon un stop loss, siempre. Aunque te toque el stop loss y luego el precio se vaya para arriba, tú has hecho bien. Quédate con eso, has hecho bien. Luego aprenderás que a lo mejor tienes que dejar unos cuantos pips más de stop loss para que el precio respire y tire para arriba, pero eso ya lo aprenderás con el tiempo. Pero siempre pon un stop loss y un take profit, es algo súper necesario. Otra cosa realmente muy importante son las estrategias y los enfoques. Una buena estrategia se basa con un buen enfoque. Básicamente, con una buena estrategia, con un buen enfoque, lo que nos puede dar es una alta probabilidad de que el precio se vaya hacia nuestra dirección. Y para eso tenemos distintos tipos de estrategias. Principalmente tenemos el análisis técnico, que ya hablamos de él en el primer episodio, en el cual utilizamos los gráficos a través de patrones y herramientas técnicas como pueden ser líneas de tendencia, order blocks, FVGs, etc., para predecir los movimientos de los precios. Es decir, nos basamos a través de figuras o de herramientas que creemos que, por ejemplo, una línea de tendencia, cuando esa línea de tendencia se rompe al alza, nos dice que seguramente el precio pueda caer. Pero a lo mejor, si esa línea de tendencia se rompe cuando llega a un order block, aún nos está dando muchas más confirmaciones de que el precio vaya a caer. Por otro lado, tenemos el análisis fundamental, el cual nos dice que este análisis se trata sobre la evaluación de noticias, datos económicos y fundamentales de los activos. En este caso, podríamos decir que vamos a ver hacia dónde se dirige el precio según las noticias, según si hay guerras, según si habla el señor Powell, según los intereses, según todo lo que nosotros creamos que puede afectar al mercado. Entonces es cuando vamos a operar. Si nosotros hacemos un análisis técnico y vemos que hay noticias fuertes, no vamos a operar, porque es en ese momento en el que el análisis técnico seguramente dejará de funcionar, porque una noticia nos puede quitar, por ejemplo, os pongo un ejemplo que voy a terminar antes. Si tenemos un triángulo alcista, nos va a decir que el precio va a continuar hacia el alza, pero si vemos que va a hablar el señor Powell, no quiere decir que si ahora habla el señor Powell el precio va a tirar para arriba. A lo mejor da una mala noticia y el precio cae hacia abajo. Entonces, pues no estaríamos operando. Otro claro ejemplo es si sube la inflación o dan datos de inflación. Pues esto al mercado afecta mucho. Luego tenemos el trading algorítmico,
El trading algorítmico trata sobre utilizar el uso de algoritmos y software automatizado para operar. Básicamente vendrían a ser bots. Imagínate que tú operas con un bot y le dices que cada vez que toque la media 200, si está en una tendencia bajista, pues te abra un short con esos 10 pips y que calcule el capital. Pues tú solo tienes que tener, en este caso, por ejemplo, el MetaTrader abierto y que el bot vaya funcionando. Y ya está, tú no tienes que hacer nada más. Obviamente tendrás que haber hecho un backtesting antes de 10 años para confirmar de que a la larga el precio es rentable. Es decir, a lo mejor el primer año tienes pérdidas, pero a largo plazo y con un interés compuesto de que se vaya sumando a las operaciones lo que vas ganando, pues te sea rentable. Y finalmente, esto ya sería más como un enfoque, tenemos la psicología del mercado. Entender cómo las emociones colectivas influyen en el precio. Por ejemplo, si Powell habla y vemos que ha dado datos de inflación muy elevados y vemos que el precio empieza a caer, esto significa que las grandes instituciones y todos tienen miedo y empiezan a vender. Pues tú lo que tienes que hacer es buscar esas ventas para acompañar el precio o buscar zonas donde creas que esas ventas van a ir a liquidar, esperar un cambio de estructura y luego entrar. También sería muy buena opción, pero hasta que no llegue a esas zonas donde pueda haber un cambio de estructura, tú no busques comprar, porque entonces te van a liquidar. Lo normal siempre es buscar el movimiento del mercado, unirte a él, pero eso ya depende de cada persona y de la estrategia que tiene. Otra cosa muy importante en el trading es la disciplina y la consistencia. El trading, como bien hemos dicho anteriormente, te dan disciplina y consistencia. Por ejemplo, si realmente es tu pasión y tu objetivo, te vas a dar cuenta que sin querer estás todos los días metido en el gráfico, viéndolo, analizándolo y que se te pasan horas y no se te ha hecho pesado. Pero obviamente también tienes que saber cuándo parar, porque una cosa es que te guste el trading y la otra es que te vuelvas ludópata. Para eso existe una gestión del riesgo, para demostrarte a ti mismo que lo que estás haciendo es buscar unos beneficios y no jugar al azar, no ser un ludópata. Entonces, dentro de la disciplina y de la consistencia, tenemos un plan de trading, el cual trata de tener reglas claras sobre cuándo entrar y salir del mercado. Por ejemplo, lo que os comentaba anteriormente, si vemos que tenemos una tendencia alcista, nuestro plan de trading pues sería que cuando el precio retrocede un 50%, buscar ese movimiento al alza y poner el stop loss abajo del último máximo, ¿de acuerdo? Es decir, el precio sube, hace un retroceso hacia el 50%, metemos una compra y esperemos que el precio suba. El stop loss lo tenemos por debajo del último máximo y ya está. Otra cosa que podemos poner en nuestro plan de trading es, por ejemplo, no operar más del 1%. Si ese día hemos perdido un 1%, dejar de operar. Esto es una de las cosas más difíciles, pero hoy en día hay unos bots que tú te los pones en tu MetaTrader y cuando has perdido más de ese capital que le has dicho, por ejemplo, un 1%, no te deja abrir ninguna operación. Y la verdad es que esto está muy bien, por si tú no tienes la fuerza suficiente como para aguantar no operar más de ese o no tener más pérdidas de ese 1% que has dicho. Luego tenemos el registro de operaciones, el cual trata de analizar los errores y aciertos para mejorar. Básicamente hacer un backtesting y ver por qué aquí hemos salido en pérdidas y por qué aquí hemos ganado. Y por otro lado tenemos evitar sobreoperar, que básicamente es lo que os he dicho anteriormente, tener una buena gestión del riesgo. Reconocer que no es necesario operar todos los días o una vez hemos tenido una pérdida no volver a operar, porque el mercado nos va a hacer mucha sangre. Si por ejemplo es viernes, tú operas la sesión de Nueva York y a las 4 de la tarde no se te ha dado ninguna entrada, no operes, porque el viernes es el último día de la semana, volatilidad baja, la gente no se lo va a arriesgar, pues tú no operes. No te la juegues a tener más pérdidas esa semana o no te la juegues a perder ese capital que has ganado, porque ya te darás cuenta con el paso del tiempo que lo que cuesta ganar, luego lo que quieres es conservarlo. Otra cosa muy importante en la filosofía del trading es la educación y el aprendizaje continuo. En el trading siempre estás aprendiendo.
Te metes una hostia, aprendes. Te metes otra, aprendes. Te metes otra y vuelves a aprender. Y lo único que tienes que hacer es saber por qué te metes esas hostias para evitar metértelas más tarde. Primero que todo tenemos los conocimientos técnicos. Tenemos que saber dominar todas las herramientas y conceptos como soportes, resistencias, patrones de velas, indicadores, etc. Luego, según tu estrategia, te darás cuenta si utilizas soportes o resistencias, si los patrones de velas los utilizas o si, por ejemplo, el indicador Fibonacci te resulta útil o no. Por decirte algo, a lo mejor a mí me resulta útil, pero a ti el Fibonacci lo que hace es complicarte las operaciones y en ese caso lo único que quieres hacer es evitar esas complicaciones porque cada vez que tú utilizas el Fibonacci te das cuenta de que siempre vas en pérdidas. Entonces lo quitas esa herramienta de tu plan de trading y te darás cuenta de que vas a mejorar, en este caso, tus resultados. Otro caso son los mercados y los activos. Tienes que aprender a familiarizarte con el comportamiento de los activos específicos, ya sean acciones, forex, criptomonedas. Tenemos que saber que, por ejemplo, forex no se mueve igual que las acciones y que las acciones no se mueve igual que las criptomonedas. Tienes que encontrar un mercado en el cual te sientas cómodo y a partir de ahí sabrás que más o menos, por ejemplo, las criptomonedas, pues más o menos sabes que tienen todas una volatilidad mucho más alta y sabes más o menos pues cómo funcionan. En cambio, Forex tiene mucha más liquidez que las criptomonedas, pero es un poquito menos volátil, lo cual implica que sabes que el precio va a tardar en llegar a tu stop loss o tu take profit, pero sabes que en Forex los patrones se respetan mucho más que no en criptomonedas. Básicamente, lo que tienes que hacer es hacerte experto de uno de estos tres mercados o del mercado que tú te hagas más conveniente a tu gusto. Y finalmente tenemos el estudio de los errores. Por lo que hemos dicho antes, aprender de las operaciones fallidas y ajustar las estrategias. Por ejemplo, si siempre te das cuenta de que tú siempre te toca el stop loss y el stop loss te toca porque solo pones debajo del último mínimo 2 pips de distancia, pues te darás cuenta de que a lo mejor tienes que poner 5 pips de distancia porque entonces el precio ya no te sacará y tendrás más probabilidades de ir hacia ese take profit. Eso es una de las cosas que tienes que aprender, de que el stop loss nunca tiene que ir ajustado, siempre tiene que ir un poquito separadito para que el precio respire, porque a veces el precio puede hacer un retroceso hacia el último mínimo para liquidar gente y luego buscar esa distribución hacia nuestra dirección. Y si buscamos un stop loss muy ajustadito, lo que va a pasar es que nos van a liquidar y nosotros no queremos que nos liquiden. Casi te sale más a cuenta perder un poquito de take profit y meter un stop loss un poquito más grande, pero siempre salir en beneficio. Y finalmente, otra cosa que tenemos que aprender es la aceptación de la incertidumbre. Tenemos que saber que los mercados son impredecibles, ya sea haciendo un análisis técnico fundamental, teniendo unas estrategias buenas. Nada de esto nos da garantías, porque al fin y al cabo todos son probabilidades, pero sí que es verdad que un buen análisis técnico fundamental o una buena estrategia lo que nos permite a la larga es ganar más de lo que perdemos. Es decir, por mucho que siempre, os pongo un ejemplo, imaginaros la cuña que hemos puesto antes, ¿no? Una cuña bajista siempre nos dice que el 70%, 60% cuando rompe suele ir al alza. Pero eso no significa de que siempre vaya. ¿Qué puede ser? Pues puede pasar que a lo mejor, os pongo un ejemplo. Vamos a poner que entramos en 5 operaciones con una cuña a la baja. Y esas 3 operaciones que hemos entrado, las 3 se nos han ido en pérdidas. Porque la cuña, pues no siempre ha tirado el precio hacia nuestro take profit. Es decir, el precio lo ha roto, ha tirado para arriba, pero no ha llegado a nuestro take profit y luego se nos ha ido directo al stop loss. Básicamente la cuña ha respetado lo que viene a ser el movimiento, ¿no? De que rompe al alza, pero no llegó a donde nosotros teníamos el take profit y se fue directamente al stop loss. Pero las otras 2 veces sí que llegó donde nosotros teníamos el take profit. ¿Qué estamos demostrando con esto? Que tenemos una estrategia rentable. Hemos perdido más veces, hemos ganado menos, pero las veces que hemos ganado el doble. Y eso nos permite salir en un 1% en positivo. Básicamente es que nosotros estamos jugando con probabilidades y lo que tenemos que buscar
es que estas probabilidades nos salgan siempre a nuestro favor. Aunque ganemos menos y perdamos más, pero que siempre las veces que ganemos salga a nuestro favor. Que por eso el segundo punto, como estáis viendo aquí abajo, nos dice que la clave del éxito está en operar con probabilidades. Una cosa que tenéis que tener grabada: probabilidades. Las probabilidades siempre pueden estar a nuestro favor. Habrá muchas veces que no se cumplan, pero lo que no tenemos que hacer es: yo creo que ahora el precio va a ir para arriba, entro en compra. Vale, el precio puede ir para arriba, pero el precio a lo mejor irá para arriba cuando llegue a un punto determinado. Y ese punto determinado es donde tú tienes tu estrategia y la tienes que respetar. Otro punto muy importante en el trading es la ética. Tienes que ser humilde. Tienes que ser honesto contigo mismo y con los demás. Tienes que aprender cuando pierdes. Tienes que aprender cuando ganas y no creerte superior a los demás cuando ganas, porque a lo mejor tu estrategia resulta que este mes ha sido muy beneficiosa para ti y, por ejemplo, para mí mi estrategia ha sido una mierda, pero resulta que los otros meses tu estrategia no es rentable y la mía sí, y termino siendo más rentable que tú. Tienes que ser honesto. Has ganado y has perdido. No te tienes que creer nunca superior a nadie, porque el mercado dirás que lo sabe, y si sabe que si tú piensas que eres mejor que el mercado te va a joder. Esto era así. Me refiero... es el karma que podríamos decir que te encuentras dentro de los mercados. Por eso, mi recomendación es ser humilde, saber lo que quieres, saber asegurar las ganancias, no tener avaricia, no tener codicia y entender que vas a perder. Básicamente eso. Y aparte de eso, tienes que evitar las prácticas como puede ser el pump and dump o manipular información. Esto sobre todo es una cosa que nos encontramos hoy en día en las meme coins. Que por ejemplo un influencer, como puede ser que se ha hecho muy viral Dallas, saca una criptomoneda, mete mucha expectación, mete mucho FOMO, él tiene mucha capitalización de esas monedas, la gente lo compra mucho y cuando llega a un precio alto, él, que tiene la mayoría de esas criptomonedas, decide vender, y como él vende, como tiene el 60% de las monedas, pues el precio cae, hace que la gente que haya invertido pierda su dinero y él gane, porque recordemos que el trading es un juego de suma cero, es decir, si yo gano es porque tú has perdido, y si tú has ganado es porque yo he perdido, y ya está. Tú ganas dinero porque hay otra gente que lo pierde. Y la verdad, hay mucha gente que, sobre todo con las meme coins, está haciendo mucho dinero con el pump and dump o manipulando información, y la verdad es que esto no es nada ético. La gracia del trading es saber entender los mercados, y la gente que hace esto no entiende los mercados. Lo único que quiere es estafar. Decirte, sí, compra mi cripto, ellos sacarán X dinero, luego van a venderlo porque ya han sacado su dinero porque tienen la mayoría de las monedas, y luego tú lo pierdes, y ya está. Así que bueno, chicos, hasta aquí el capítulo 1 del día de hoy. Espero que os haya gustado. Y nada, recordad que si queréis aprender más sobre el trading y cómo poder aprovechar el mercado, no olvidéis suscribiros y acompañarme en este enorme viaje, que la verdad es que creo que va a ser muy bonito y creo que vamos a aprender todos. A la vez yo voy a continuar mejorando y vosotros pues vais a aprender. Y la verdad que creo que estoy enseñando y mostrando cosas muy buenas y muy positivas de forma gratis. Así que chicos, nos vemos en el próximo vídeo de el curso de trading gratis, que será el domingo, y nos vemos mañana lunes con nuevas operaciones. Así que chicos, me despido. Chao.